Biomoléculas. En primer lugar, es necesario que aclaremos la diferencia entre un átomo y una molécula, para que comprendamos bien qué significa esta última. Un átomo es la unidad básica de un elemento. Este tiene un núcleo en que tiene dos tipos de partículas. Por un lado, los neutrones, que son partículas de gran masa y de carga neutra, y por otro lado, los protones, que son partículas también de gran masa, pero de carga positiva. Además, alrededor del núcleo se encuentran nubes de electrones. Estos son partículas de muy baja masa y carga negativa. Los electrones que se encuentran alrededor del núcleo intentarán siempre encontrarse en su última capa en número de 8. Si esto no es posible, interactuarán con otros átomos para compartir electrones y así poder completar los electrones que necesitan en su última capa. Es entonces cuando se generan las moléculas. Como vemos en este esquema, las moléculas son estructuras formadas por más de un átomo que interactúan mediante sus electrones y se unen fuertemente. La mayoría de los compuestos están formados por moléculas que incluyen átomos de más de un elemento, es decir, átomos distintos. Por otro lado, ¿qué características particulares tendría una biomolécula? En primer lugar, es necesario destacar que las biomoléculas son aquellas moléculas responsables de la vida, es decir, son aquellas que son esenciales para el mantenimiento de los seres vivos. Los seres vivos están formados en un gran porcentaje por 4 elementos: carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Estos, por tanto, constituirán la mayor parte de las biomoléculas. Existen dos tipos de biomoléculas: las inorgánicas, que en general son moléculas pequeñas, y las orgánicas, que son polímeros, es decir, grandes cadenas formadas de distintas subunidades llamadas monómeros. De estas moléculas orgánicas de gran tamaño, existen principalmente 4 tipos que revisaremos más adelante. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están sintetizadas por seres vivos y que además no están formadas principalmente por carbono. La más importante de ellas es el agua, que puede llegar a representar, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, un 70% del peso del organismo. En prácticamente todos los seres vivos, el agua es una molécula fundamental. Además, existen gases de gran importancia, como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono. También habrán iones, es decir, pequeñas moléculas con carga, que tendrán gran importancia en algunos procesos fisiológicos. En este caso se dan el ejemplo del ion potasio, el ion sodio, el ion cloruro, el ion bicarbonato y el ion amonio. Las biomoléculas orgánicas se clasifican principalmente en 4 tipos. El primero de estos corresponde a las proteínas. Como dijimos anteriormente, la mayoría de las biomoléculas orgánicas serán polímeros formados de distintas subunidades. En el caso de la proteína, cada subunidad es llamada aminoácido. Un aminoácido es una estructura, como la que vemos aquí, que tiene un carbono central. A un lado tiene un grupo con un nitrógeno llamado grupo amino, y al otro lado tiene un grupo con un carbono y 2 oxígenos llamado grupo ácido. Además, el carbono central está unido a un grupo radical que puede variar de un aminoácido a otro. De esta forma, las subunidades pueden ser distintas. Una proteína será una cadena formada por varios aminoácidos unidos muy fuertemente.
Si bien estos estarán unidos de forma lineal, esta cadena adoptará una forma tridimensional, ya que se plegará durante el proceso de su formación. Otro tipo de biomolécula de gran importancia son los carbohidratos, que son una de las principales fuentes de energía para muchos de los seres vivos. Así como en las proteínas, la subunidad básica era un aminoácido, en el caso de los carbohidratos, las subunidades se llaman monosacáridos. Los monosacáridos son cadenas de carbono que incluyen muchos grupos con oxígeno, algunos de los cuales corresponden a grupos hidroxilos y otros corresponden a grupos carbonilos. Si bien estas son moléculas lineales, tenderán a cerrarse formando ciclos como el que vemos acá. Dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan estas moléculas, se podrán llamar de distintas formas, tales como triosas, pentosas o hexosas. Las más importantes a nivel energético corresponden a las hexosas, como por ejemplo la glucosa. Los carbohidratos, entonces, serán en general cadenas que unen muchos subunidades de monosacáridos, llamados también polisacáridos. A diferencia de las proteínas, los polisacáridos no tendrán una estructura tridimensional importante, pero sí podrán unirse de forma lineal o de forma ramificada. Un tercer tipo de biomolécula orgánica son los lípidos. A diferencia de los anteriores, los lípidos no tienen una subunidad básica, sino que son tipos de moléculas de gran diversidad, que tienen en común una baja solubilidad en agua. Entre todas las moléculas que existen con baja solubilidad en agua y que por lo tanto corresponden a lípidos, existen dos que son especialmente importantes para la vida. Uno de ellos corresponde a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son largas cadenas de carbono e hidrógeno que en una punta tienen un grupo ácido. Estas suelen unirse a una molécula llamada glicerol en número de 3 para formar una estructura llamada triglicérido, la cual podemos encontrar en muchos componentes de nuestra dieta. Una segunda molécula que corresponde a un lípido y que es muy importante es el colesterol. Esta es una molécula compuesta por varios ciclos de carbonos y que tendrá mucha importancia en varias funciones de nuestro organismo. Un último tipo de moléculas orgánicas corresponde a los ácidos nucleicos. Estas tienen como subunidades una estructura llamada nucleótido, pero que a su vez está formada de 3 subunidades distintas. Por un lado, tendrá un ciclo de carbono y nitrógeno llamado base nitrogenada, que puede ser variable, ya que existen 5 tipos distintos de bases nitrogenadas. También tendrá un monosacárido, es decir, un azúcar. En este caso, el monosacárido será de 5 carbonos, por lo tanto será una pentosa. Por último, a este monosacárido se encuentra unido un grupo fosfato, que tiene en el medio un átomo de fósforo. Uno de los ácidos nucleicos más importantes formados por nucleótidos es el ADN. Como sabemos, esta es la molécula que transporta el material genético y estará compuesto completamente de estas subunidades llamadas nucleótidos. También existirán otros ácidos nucleicos, tales como el ARN o algunas moléculas que serán importantes para el metabolismo.